La noche olía a humo y a miedo. Detrás de mí, el frente ardía como una bestia moribunda, y cada explosión me recordaba que estaba huyendo, no solo de la guerra, sino de mí mismo. A cada paso, la nieve crujía bajo mis botas, como si el bosque me estuviera escuchando respirar, juzgando mi cobardía. No sabía a dónde ir, solo quería dejar de oír los gritos. Había visto demasiados ojos apagarse, compañeros, enemigos, niños. En algún punto ya no distinguía los rostros. Todos se mezclaban en una misma sombra que me perseguía cuando cerraba los ojos. Esa noche, cuando el viento helado golpeó mi cara, comprendí que mi enemigo ya no estaba frente a mí, sino dentro. Caminé durante horas, sin rumbo, siguiendo un instinto primitivo de supervivencia. El bosque era un cementerio de ramas y niebla. Cada tronco caído parecía un cuerpo. Cada pájaro que alzaba el vuelo me hacía temblar. Quise rezar, pero hacía tiempo que Dios había dejado de escucharme. O tal vez yo había dejado de hablarle. Guardaba en mi bolsillo una carta que nunca envié. Era para mi madre, aunque ya no sabía si seguía viva. No temas por mí, escribí alguna vez. Pero ahora temía por lo que me había convertido. Temía que, aunque sobreviviera, ya no quedara nada que valiera la pena salvar. Y así, en medio del bosque, con el fusil colgando inútilmente en mi hombro, comprendí que había dejado de ser soldado. Pero no era libre, porque hay guerras que no terminan con el disparo final, sino con el silencio que queda después. El amanecer me encontró temblando junto a un río helado, con las manos entumecidas y el alma rota. No sabía si seguía siendo un hombre o solo una sombra arrastrándose entre los árboles. La guerra me había robado todo: la fe, los amigos, el sueño y ahora también el nombre. Ya no era el soldado que partió orgulloso con el uniforme planchado. Era un desertor, un fantasma con botas, buscando redención en un bosque que no perdona. Durante días caminé entre aldeas quemadas, casas vacías y cuerpos olvidados. En cada puerta cerrada veía mi culpa reflejada. Había prometido volver, pero no sabía a dónde. Cada rincón del frente tenía su propia voz, sus propios muertos susurrando en mi oído. Y aunque ya no escuchaba los disparos, dentro de mí seguían cayendo bombas. Este diario, estas palabras manchadas de barro y lágrimas, son lo único que me queda. Escribo para no desaparecer, para recordar que alguna vez fui humano. Tal vez, cuando alguien lea estas páginas, comprenda que no todos los que desertan lo hacen por miedo. Algunos solo buscan salvar la última chispa que queda de su alma. Si estás escuchando esta historia, deja que el silencio te envuelva un instante. Respira el frío de este bosque conmigo. Suscríbete a Ecos de la Guerra para seguir encontrando las voces olvidadas de quienes nunca regresaron. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, porque cada historia, cada nombre, merece ser recordado. Y si estas palabras tocaron algo dentro de ti, deja tu me gusta, no por mí, sino por todos los que aún caminan en la oscuridad buscando su camino de regreso. No sé en qué momento exacto decidí abandonar el frente. Tal vez fue cuando vi al joven Müller, de 18 años, morir sin comprender por qué. O quizás cuando el capitán, borracho de poder y desesperación, ordenó fusilar a un campesino por robar pan. Lo cierto es que aquella noche, mientras la nieve caía silenciosa sobre los cuerpos, comprendí que ya no quedaba honor en nuestra causa, solo muerte, y un eco interminable de órdenes que ya no quería obedecer. El reloj marcaba la medianoche cuando tomé mi decisión. Me levanté lentamente del refugio, con el fusil colgando del hombro y el corazón golpeando como un tambor de despedida. Afuera, el viento cortaba la piel. Las luces lejanas del campamento parpadeaban como ojos vigilantes. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido una delación. Crucé las trincheras en silencio, paso a paso, conteniendo la respiración. Los hombres dormían envueltos en mantas húmedas.
soñando con un mañana que nunca llegaría. Uno de ellos murmuró el nombre de su madre entre sueños, y sentí una punzada en el pecho. En ese instante, supe que nunca volvería a ver la mía. El barro se pegaba a mis botas, haciendo cada paso más pesado. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luna apenas asomaba, como si también tuviera miedo de mirar lo que hacíamos allá abajo. A lo lejos, un perro ladró. Me quedé inmóvil. El eco del ladrido se perdió entre los árboles y continué. Cuando crucé el alambrado del perímetro, el frío me golpeó con una violencia que casi me derriba. Sentí que una parte de mí quedaba atrás, enterrada junto a los cuerpos sin nombre que habíamos dejado en la nieve. Ya no era un soldado del Reich, era un fugitivo, un traidor, un hombre sin bandera. Durante horas caminé sin rumbo, siguiendo solo la dirección contraria al sonido de los cañones. El bosque parecía infinito, una catedral de sombras donde cada rama se convertía en una mano que intentaba detenerme. Mis dedos estaban entumecidos, mi mente vacía. La guerra me había dejado hueco, como una casa bombardeada por dentro. Recordé el rostro de mi hermano menor, Hans, cuando partí al frente. «Haz lo correcto», me dijo. ¿Pero qué era lo correcto ahora? ¿Obedecer a hombres que mataban por órdenes? ¿O desobedecer y cargar con la culpa de abandonar? En la guerra, el bien y el mal se confunden hasta volverse el mismo barro en el que uno se hunde. Me detuve bajo un árbol caído y saqué del bolsillo una pequeña fotografía. Mi madre, de pie frente a la casa de madera, con su pañuelo azul. Sonreía, ajena al monstruo en el que me estaba convirtiendo. El papel estaba húmedo, pero aún podía distinguir sus ojos. En ese momento, supe que debía seguir, no para sobrevivir, sino para merecer su mirada otra vez. El amanecer comenzó a teñir el bosque con una luz gris. Escuché, a lo lejos, disparos aislados. Tal vez me habían descubierto, tal vez disparaban a otro. En cualquier caso, ya no podía volver. Si me encontraban, me fusilarían. Si lograba escapar, la culpa me mataría lentamente. Ninguno de los dos caminos llevaba a casa. Esa mañana, exhausto, caí de rodillas en medio de la nieve. Cerré los ojos y por un instante quise que el frío me consumiera. Pero el viento sopló, levantando un remolino de hojas secas que pareció susurrarme algo. No era una orden, no era un grito, era un susurro, casi humano, que decía, «Aún puedes sentir». Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. El bosque me recibió con un silencio que dolía. No era el mismo silencio del frente, donde el miedo lo cubría todo como una manta. Este era distinto, un silencio profundo, casi sagrado, como si la naturaleza estuviera esperando algo de mí. Caminé sin rumbo, tropezando entre raíces cubiertas de escarcha, siguiendo el sonido de mi propia respiración como única guía. Durante horas, no vi más que árboles desnudos y el rastro invisible de mi soledad. De vez en cuando, el crujido lejano de una rama me hacía girar, creyendo que alguien me seguía. Pero no había nadie, solo el viento, moviendo las sombras a su antojo. Pensé que quizá los bosques guardaban los ecos de los hombres que habían muerto cerca, y que ahora me observaban juzgando mi huida. Al caer la tarde, encontré una cabaña semiderruida, oculta entre abetos. La puerta colgaba de una sola bisagra, y el techo tenía un agujero por donde se filtraba la nieve. Entré. El olor a madera vieja y ceniza me recordó las cocinas de mi infancia. Me senté junto a una chimenea apagada y por primera vez, en mucho tiempo, sentí miedo de verdad. No por morir, sino por seguir vivo. En un rincón, hallé un libro quemado, sus páginas ennegrecidas. Entre ellas, una oración apenas legible en latín. «Libérame de malo». Me estremecí. No sabía si era una súplica o una condena. Me quedé observando esa frase durante largo rato, hasta que comprendí que eso era exactamente lo que yo pedía. Que alguien me liberara de mí mismo. La noche cayó sin advertencia. Encendí un pequeño fuego con lo poco que quedaba de una silla rota.
La llama vacilante proyectaba mi sombra contra la pared, larga, torcida, monstruosa. En ese reflejo vi lo que la guerra había hecho de mí. Una figura sin rostro, sin patria, sin perdón. Saqué mi libreta y empecé a escribir. No para recordar, sino para purgar. Cada palabra era una herida abierta. Si alguien encuentra este cuaderno, escribí, que sepa que no deserté por miedo. Deserté porque me cansé de matar hombres que también temblaban de frío. Porque un día comprendí que no éramos enemigos, solo espejos enfrentados en el barro. Cerré los ojos y dejé que el sonido del fuego me arrullara. Afuera, el viento rugía como una advertencia. A medianoche, un ruido me despertó. Pasos, muy suaves, como si alguien caminara descalzo sobre la nieve. Me levanté con el corazón acelerado y agarré el fusil. Escuché la respiración de algo, o alguien, detrás de la puerta. Me acerqué despacio, pero cuando abrí, solo había viento. El bosque susurraba entre ramas rotas. Aún así, sentí que no estaba solo. Me quedé junto al umbral, observando las sombras moverse entre los árboles. Entonces, recordé algo que mi madre solía decir. Los bosques son los cementerios del alma. Quizá por eso vine aquí, pensé. No a esconderme, sino a enterrar lo que quedaba de la mía. La guerra no necesitaba perseguirme. Yo ya llevaba dentro todo lo que ella había destruido. Al amanecer, la cabaña parecía más fría, más muerta. El fuego se había apagado y una capa de escarcha cubría mis botas. Afuera, la niebla lo envolvía todo, como si el mundo hubiera decidido olvidar su forma. Respiré profundamente y sentí que, por primera vez, el silencio me aceptaba. Me quedé mirando hacia la línea del horizonte, sin saber si avanzar o quedarme. Antes de salir, escribí una última frase en el margen del cuaderno. El bosque no olvida, pero tal vez perdona. Cerré la libreta, colgué el fusil y caminé hacia la niebla. Cada paso me alejaba del hombre que fui, y me acercaba al que aún no sabía si quería ser. Caminé durante 2 días sin rumbo, siguiendo un sendero apenas visible entre la nieve. El frío mordía mis huesos y mis pensamientos se volvían lentos, confusos. Creí ver figuras a lo lejos, sombras humanas entre la neblina, pero cuando me acercaba, solo encontraba árboles partidos y casas derrumbadas. Así fue como llegué a la aldea, o lo que quedaba de ella. Las casas eran esqueletos de madera ennegrecida. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos mirando al vacío. El olor a humo todavía flotaba en el aire, mezclado con algo más denso, ese hedor que conocía demasiado bien. Pasé junto a un pozo cubierto de escarcha y vi, sobre una pared, un símbolo pintado con carbón, una cruz torcida, y debajo, una palabra casi borrada. No supe si era un nombre o una advertencia. Entré en la primera casa. El silencio era absoluto. Todo estaba cubierto por una capa de polvo y ceniza. Una muñeca sin cabeza yacía sobre la mesa. Una taza quebrada. Un abrigo infantil colgado aún junto a la puerta. Cerré los ojos. Aquello no era una simple aldea bombardeada. Era un altar al horror que habíamos sembrado. Recordé una noche meses atrás, cuando nuestro pelotón recibió la orden de limpiar una zona ocupada. Casas como esta, voces como estas. Yo había obedecido. Había mirado a otro lado cuando los gritos se ahogaban en el fuego. Y ahora, entre esas ruinas, todo regresaba como un eco insoportable. Ninguna orden podía justificar aquello. Ninguna guerra podía absolverme. En una esquina, sobre una mesa calcinada, encontré un cuaderno. Las hojas estaban ennegrecidas, pero aún podía leer algunos fragmentos escritos con letra infantil. Papá dice que pronto volverá. Mamá canta para que el bebé no llore. Las palabras se interrumpían bruscamente. Cerré el cuaderno y lo abracé contra mi pecho. Sentí un nudo en la garganta. Era como sostener la voz de alguien que aún esperaba. Salí al exterior.
El viento soplaba entre los restos de los tejados, haciendo que las maderas gemieran como si la aldea respirara. Me senté en medio de la calle, sobre la nieve sucia, y me quedé mirando el vacío. Por primera vez, entendí que no había escapado de la guerra. La llevaba dentro, tatuada en la memoria. No existía bosque capaz de esconder tanto dolor. Escuché un ruido débil. Provenía de una casa al final del camino. Me levanté arrastrando los pies. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era más cálido, impregnado de humo reciente. Pensé que quizá alguien había sobrevivido. ¿Hay alguien aquí?, murmuré. Nadie respondió. Caminé con el fusil en la mano. Entonces, vi una sombra moverse. Era una niña. No tendría más de 8 años. Estaba sentada junto a la chimenea apagada, abrazando una manta sucia. Su rostro era pálido, y sus ojos, enormes, parecían no parpadear. No dije nada. Ella tampoco. Solo nos miramos, como si ambos supiéramos que pertenecíamos a mundos distintos. Ella, al de los inocentes que sufren. Yo, al de los hombres que los destruyen. Intenté acercarme, pero la niña retrocedió, temblando. Dejé el fusil en el suelo, despacio, y levanté las manos. «No te haré daño», dije con la voz quebrada. Ella me observó un instante, y luego, sin una palabra, corrió hacia la puerta y desapareció entre la nieve. Quise seguirla, pero mis piernas no respondieron. Me quedé allí, solo, con el sonido del viento y el peso insoportable del silencio. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hoy vi lo que queda de nosotros. No hay enemigo más cruel que el reflejo de uno mismo». Cerré las páginas y recé, por primera vez en años. No para ser perdonado, sino para recordar. Porque olvidar sería morir de nuevo. Esa noche, el frío era un animal hambriento mordiéndome los huesos. Había dejado atrás la aldea, pero las imágenes me seguían, como fantasmas que no entienden que están muertos. Caminaba entre árboles desnudos, sin rumbo, con el estómago vacío y la mente llena. Cada paso se sentía más pesado, más ajeno. En algún momento dejé de distinguir el crujir de la nieve del latido de mi propio corazón. Cuando cayó la oscuridad, busqué refugio bajo unas ramas bajas. Encendí un pequeño fuego, pero apenas duró unos minutos antes de rendirse al viento. Cerré los ojos, intentando dormir, pero el silencio no era silencio. Era un murmullo. Al principio lejano, como si alguien rezara entre los árboles. Luego más claro, más cercano. «¿Por qué nos dejaste?», dijo una voz infantil. Abrí los ojos de golpe. No había nadie, solo la sombra de las ramas temblando bajo la luz moribunda del fuego. Respiré hondo, convencido de que era mi mente agotada jugando conmigo. Pero luego la escuché otra vez, esta vez detrás de mí. «Tú encendiste el fuego». Me giré bruscamente, con el fusil en la mano. Nada. Solo la nieve cayendo en silencio. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor leve a humo. Y algo más, metálico, antiguo. Cerré los ojos. Escuché pasos alrededor, lentos, desiguales, como botas hundiéndose en barro húmedo. Quise gritar, pero la voz se me rompió antes de salir. Entonces la vi. Una figura, apenas un contorno, de pie al otro lado del fuego. Su silueta era delgada, con un abrigo militar desgarrado. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos. «Müller», susurré temblando. Era él, el muchacho al que vi morir meses atrás. No tuve elección, quise decir, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. La figura me observó unos segundos eternos. Luego dio un paso adelante. Sentí que el fuego se apagaba de golpe, como si el aire hubiera sido arrancado del mundo. Oscuridad total. En esa oscuridad, oí decenas de voces, susurrando mi nombre una y otra vez, como si el bosque entero respirara culpa. «Eric, Eric, Eric». Caí de rodillas. No sabía si lloraba o si el frío me estaba quebrando. Las voces se mezclaban con recuerdos. Una puerta ardiendo,
Un niño corriendo, un disparo. Mi hermano Hans sonriendo bajo el sol del verano antes de irse también al frente. Haz lo correcto, me había dicho, pero en la guerra lo correcto muere antes que los hombres. De pronto sentí una mano sobre mi hombro. Era cálida, humana. Giré lentamente y vi a una mujer. Llevaba un vestido manchado de tierra, y sus ojos eran de un gris tan claro que parecían no pertenecer a este mundo. No habló, pero entendí lo que quería decir. Asentí sin saber por qué. Cuando parpadeé, había desaparecido. Solo quedaba el eco de su presencia, flotando como una oración sin voz. Me quedé allí, temblando, hasta que la madrugada comenzó a clarear. No sabía si lo que había visto era real o una alucinación. Pero algo en mí había cambiado. La rabia se había ido, el miedo también. En su lugar solo quedaba un cansancio antiguo, una resignación serena. Me levanté, y sin mirar atrás, seguí caminando hacia donde el bosque se abría como un túnel blanco. El amanecer era pálido, casi transparente. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, como testigos silenciosos. En la distancia creí escuchar una canción. Una voz femenina cantando algo que recordé de la infancia. Du schlafst, mein Kind. Cerré los ojos. Dejé que las lágrimas se mezclaran con la escarcha y caminé hacia esa melodía que venía de ninguna parte y de todas. Al tercer día de caminata, cuando el hambre y la fiebre ya me hacían delirar, vi entre los árboles la silueta de una torre. Al principio pensé que era otra alucinación, pero cuando me acerqué, la reconocí, una iglesia, o lo que quedaba de ella. El campanario estaba partido, y la cruz colgaba torcida, como un soldado derrotado. Las puertas, astilladas por la metralla, aún conservaban el olor a incienso y humo. 2. Entré tambaleándome. La nieve se filtraba por el techo roto y caía sobre los bancos vacíos. En el altar, una imagen de Cristo sin rostro me observaba desde su cruz mutilada. Me quedé allí, frente a él, sin saber qué decir. Hacía años que no rezaba. En el frente, Dios había sido reemplazado por el sonido de los cañones. Pero en ese silencio, algo dentro de mí quiso hablarle otra vez. Me arrodillé, no por fe, sino por cansancio. Si existes, murmuré, sabes lo que hice, y si no existes, al menos déjame creer que alguien me escucha. Mi voz se perdió entre las paredes rotas. No esperaba respuesta. Solo necesitaba que mis palabras salieran de mí, que dejaran de pesar tanto. En el suelo, junto a un banco quemado, encontré un misal viejo. Las páginas estaban amarillas y muchas estaban manchadas de sangre seca. Lo abrí al azar. Un versículo subrayado sobrevivía al fuego. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cerré el libro y reí, no con alegría, sino con esa risa triste de quien ya no espera consuelo. Encendí una vela pequeña que encontré en una caja metálica. La luz tembló, lanzando sombras danzantes por las paredes agrietadas. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir. Las palabras salían lentas, torcidas, como si no fueran mías. Hoy me siento más muerto que vivo, pero al menos sigo sintiendo. Tal vez eso sea la redención, seguir sintiendo, incluso cuando todo dentro de uno está roto. El viento sopló con fuerza y la puerta principal se abrió de golpe. La vela titiló, casi se apagó. Por un instante, juraría que escuché pasos acercándose, pero no tuve miedo. Tal vez era el bosque, o las almas que aún vagaban en este lugar. No importaba. Ya no quería huir. Quería comprender. Caminé hasta el altar. El crucifijo seguía allí, inclinado, sin rostro. Toqué la madera fría y pensé en mi madre, en su fe ciega, en las noches en que rezaba por mí sin saber en qué me estaba convirtiendo. Madre, susurré, si alguna vez lees esto, no llores por el hijo que enviaste a la guerra. Llora por el hombre que regresó de ella. Fuera, la nieve comenzó a caer con más fuerza. Las campanas oxidadas del campanario resonaron débilmente con el viento, como si alguien invisible las moviera.
Sentí que todo el bosque escuchaba. Cerré los ojos y por un momento imaginé que aquellos sonidos eran una misa por los que ya no volverían. Por Müller, por los niños, por mí. Escribí una última frase antes de quedarme sin fuerzas. He pecado por obediencia y he vivido por cobardía. Pero si el perdón existe, que caiga sobre todos, incluso sobre los que no supimos decir no. De mi mano cayó el lápiz. Me recosté sobre el suelo frío, mirando el techo abierto al cielo. Nevaba dentro de la iglesia. Cada copo parecía una pequeña absolución cayendo lentamente. Antes de dormirme, creí ver una figura de pie junto al altar. La mujer de ojos grises, la que había visto en el bosque. No habló. Solo me miró con una compasión que dolía. Extendió la mano, como si me invitara a seguirla. Cerré los ojos. Dejé que la vela se apagara y sentí, por primera vez desde que la guerra empezó, paz. La mañana amaneció blanca. Una neblina espesa cubría todo, y la iglesia había desaparecido detrás de un muro de nieve. Caminé sin rumbo, apoyándome en el fusil como si fuera un bastón. Cada paso era una lucha contra el cansancio. No sentía las manos, solo el peso del cuaderno en mi abrigo, pegado al pecho como una promesa que debía cumplir. No sabía cuánto tiempo había pasado. Los días ya no existían. El sol no salía del todo, la noche no caía del todo. Era como si el tiempo también hubiera desertado. En medio de esa niebla encontré un claro. Allí, bajo un árbol desnudo, me detuve. El silencio era tan absoluto que podía oír mi corazón golpear despacio, como si dudara en seguir. Me senté en la nieve. La respiración se volvió pesada, irregular. Saqué el cuaderno. Las hojas estaban húmedas, manchadas de barro y lágrimas secas. Sabía que sería la última vez que escribiría. Tal vez si alguien lo encontraba algún día, entendería. O tal vez no. Pero no importaba. Algunas confesiones solo necesitan ser escritas, no comprendidas. «Madre», comencé, con letra temblorosa. «Si estas palabras te llegan será porque el bosque tuvo piedad de mí. No sé dónde estoy, ni si aún es invierno o eternidad. Solo sé que ya no tengo miedo. He visto demasiadas cosas para seguir temiendo a la muerte». Me detuve. El viento movió las ramas, y un copo de nieve cayó sobre la hoja, disolviendo una palabra. «Recuerdo cuando me decías que ningún hombre puede huir de sí mismo», continué. «Tenías razón. Huyo desde el primer disparo y, sin embargo, aquí me encuentro, más cerca de mí que nunca. No fui un héroe, madre. Fui un muchacho asustado que obedeció. Fui parte del horror. Pero si el alma puede limpiarse, tal vez el silencio sea el agua que lo logra». Mis manos comenzaron a entumecerse. El lápiz cayó y tuve que recogerlo con esfuerzo. «Diles», escribí, «que no hay gloria en la guerra, que los uniformes se pudren igual que la carne, que bajo el barro todos los hombres tienen la misma voz, una voz que pide perdón». Levanté la vista. La nieve seguía cayendo, lenta, casi piadosa. En el horizonte, una bandada de cuervos volaba hacia el sur. Me pregunté si habría en ellos un sentido que yo nunca supe encontrar. Cerré los ojos y escuché. El bosque ya no me juzgaba. Respiraba conmigo. Era como si me aceptara, como si dijera, «Descansa». Apoyé el cuaderno sobre el suelo y escribí la última frase. «No huyo de la guerra. Huyo de mí mismo». Pero en este bosque, por fin, me encontré. Dejé el lápiz caer y sonreí, débilmente. Por primera vez, no sentí culpa. Solo un cansancio dulce, como quien regresa a casa después de un viaje demasiado largo. El frío subió por mis brazos, adormeciéndolo todo. Miré el cielo gris, esperando ver el rostro de mi madre entre las nubes. No la vi. Pero sí escuché su voz, lejana, cantando aquella melodía que me dormía de niño. «Du schläfst, mein Kind». Sus palabras se mezclaron con el viento y supe que estaba cerca, que siempre lo estuvo. Apoyé la cabeza contra el tronco del árbol
y dejé que la nieve me cubriera lentamente. No hubo miedo, no hubo dolor, solo silencio. El mismo silencio que me había acompañado desde aquella noche. Pero ahora, por fin, ese silencio no pesaba. Era paz. El bosque me envolvió con su manto blanco, y así, en el invierno de 1944, el desertor encontró el único camino que jamás pensó recorrer, el camino de regreso a sí mismo. Años después del final de la guerra, cuando el mundo intentaba olvidar lo que no debía repetirse, un grupo de campesinos halló un cuerpo bajo la nieve en los límites de un bosque en Baviera. Junto a él, un cuaderno húmedo, cubierto de barro y letras apenas legibles. Nadie supo su nombre. El uniforme estaba sin insignias y la pistola, descargada. Solo el cuaderno habló por él. Las últimas páginas estaban escritas con una calma que no pertenece a los vivos. El bosque no olvida, pero tal vez perdona, decía una línea. Otra, casi borrada por la humedad. No huyo de la guerra, huyo de mí mismo. No había rencor, ni miedo, ni gloria. Solo una voz humana pidiendo silencio, paz y memoria. Una confesión enterrada en nieve. Hoy, su historia se une a los ecos que resuenan entre los campos y las ruinas de Europa. No por compasión, sino por verdad, porque detrás de cada uniforme hubo un corazón que tembló y una conciencia que sangró en silencio. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Ecos de la Guerra, dinos en los comentarios desde qué lugar del mundo escuchas esta voz. Y recuerda, la guerra puede borrar nombres, pero nunca las palabras de quienes aún susurran desde el silencio.